Ok, hermanos. Eh, Inicio de una nueva serie, como dijo el hermano Álvarez. Y sí, puede ser complejo el nombre. La verdad es que el nombre es más corto. Semper Reformanda, Secundum Verbum Dei, que significa simplemente siempre reformándose según la palabra de Dios. ¿Ya? Es una expresión en latín que se utilizó mucho durante el periodo de la Reforma Protestante y obviamente como una iglesia reformada y que seguimos los principios de la Reforma Protestante, hemos querido en esta serie que va a abordar estos próximos 5 domingos a partir de hoy, algunos aspectos de la Reforma, no necesariamente apuntando a las conocidas 5 solas de la Reforma, entendiendo de que las 5 solas son una parte, ¿verdad? Una parte pequeña de todo lo que significa ser una iglesia reformada, así como también los 5 puntos del calvinismo y otros tipos de herramientas que de una u otra forma ayudan a resumir lo que es la doctrina reformada o la tradición reformada. Y eso es lo que vamos a estar justamente abordando. Yo quiero pedirles que puedan ya tener abiertas sus Biblias en el Salmo 19. ¿Ya? Salmo 19 va a ser la lectura que nos va a acompañar en esta primera predicación de esta serie sobre la Reforma Protestante. El Salmo 19 lo vamos a leer completo, sus 14 versículos. Dice así la palabra del Señor. Para el director del coro, Salmo de David. Los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje a otro día, y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, mas por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso una tienda para el sol, y éste, como un esposo que sale de su alcoba, se regocija cual hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el otro extremo de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro. Sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos, en guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. El movimiento de la Reforma Protestante tuvo uno de sus pilares fundamentales en la centralidad de la escritura, el famoso sola scriptura o solamente la escritura, por sobre algunos otros elementos que venían forjando la doctrina de la iglesia, que eran por un lado la tradición y por otro lado el magisterio entendido aquí como aquella función y autoridad que tiene el Papa y los obispos asociados al Papa para poder enseñar en la iglesia, ¿ya? Y solamente estaba restringido a ellos. Y lo que ocurre en ese periodo tiene también que ver con el contexto histórico, ¿ya? El redescubrimiento de en documentos particularmente filosóficos de Aristóteles, Platón, en lenguas en griegas, en el griego original, generó, entre otras cosas, generó la búsqueda por la traducción, el aprendizaje de este tipo de documentos, así como también el redescubrimiento de la escritura o de partes de la escritura en griego, fundamentalmente, y también en hebreo. Entonces a ese periodo que se le denomina la escolástica, digamos en términos seculares, usando el concepto secular como aquello que no era parte del clero de la iglesia,
y entonces surgen, a través de las universidades y del estudio en las universidades, surge justamente este movimiento que también llegó a la iglesia, y que comienza tal vez muchísimo antes, algunos siglos antes, con algunas traducciones de la palabra de Dios a las lenguas nativas en distintos lugares, a través de personas como John Hus, que es uno de los más conocidos, pero también William Tyndale, sobre todo en la traducción al inglés. Pero hay algunos manuscritos de traducciones de los salmos y de los evangelios que datan del año 800 y 900 después de Cristo al francés. No se sabe quién los tradujo, pero ahí están esos documentos, y se entiende que entonces personas como John Hus no fueron simplemente iluminados exclusivos, sino que fueron descubriendo este movimiento y se sintieron, sí, guiados e iluminados por el Espíritu Santo para continuar con este trabajo de traducción de la palabra de Dios. Y ese fenómeno, el fenómeno de la traducción de la palabra de Dios a las lenguas nativas, hace que, obviamente, al acercar la escritura, la palabra de Dios, a las personas a través de esta traducción a sus lenguas nativas, inglés, francés, el propio español, terminamos el mes de septiembre, donde se conmemora el mes de la Biblia, porque al final del mes de septiembre ya, en su última semana, fue entregada, publicada por primera vez la Biblia en español, conocida como la Biblia del Oso. Y ese movimiento de la traducción de la Biblia colocaba entonces el principio interpretativo y de enseñanza que antes estaba en el Papa y en el Magisterio, en los obispos de la Iglesia, en las personas, en las iglesias locales y en los pastores de esas iglesias locales, que fueron impulsados a estudiar, que fueron llamados a estudiar la palabra de Dios dentro de las iglesias reformadas. De ahí surgen lugares como, por ejemplo, en la propia casa de Martín Lutero, donde se enseñó la palabra de Dios en alemán para que los pastores de iglesias más pequeñas alrededor de Wittenberg, alrededor de Sajonia, y esto fue como una onda expansiva, tuvieran acceso a la palabra de Dios en su lengua nativa, en este caso el alemán, y así entonces pudieran predicar la palabra de Dios según la palabra de Dios. De ahí viene el secundum verbum Dei, según la palabra de Dios, ¿ya? Ahora, ciertamente esta traducción de las Escrituras no era algo totalmente liberado para que cada uno interpretara la Biblia a su manera y a su pinta, sino que esta idea y esta premisa de que la Escritura se interpreta a sí misma, o que la Escritura interpreta a la Escritura, todos aquellos textos difíciles de comprender tienen un lugar donde hay claridad para poder interpretarlo en otra parte de la Escritura. Eso obligaba también a los pastores de las iglesias a leer la Biblia completa. Y esto es importante, ¿por qué? De ahí viene una extensión de las 5 solas, que es el tota scriptura, que es toda la Escritura o todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios, porque hasta ese momento había incluso pastores que no conocían el contenido de la propia Biblia. Y no por ignorancia, sino que porque como no estaba traducida a sus propias lenguas, no tenían ellos conocimiento del latín. Entonces simplemente tomaban la tradición, tomaban lo que otros habían predicado y ellos entonces lo predicaban en latín. Y la gente simplemente admiraba esto sin entender absolutamente nada. Y de ahí entonces la centralidad de la Eucaristía, ¿ya? Dentro de ese periodo de la Iglesia, en donde el acto eucarístico se transformaba en la presencia de Dios en los elementos, ¿ya? Entonces eso hacía de la misa un tiempo y un momento sagrado, sacro, santo, donde la gente iba, admiraba y volvía a su casa con las penas de la lamentación de no poder alcanzar aquello tan noble y tan sublime. Algo de verdad hay en todo aquello, pero el tema es que la interpretación del propio sacramento, de la propia Eucaristía, era imposible sin la palabra. Entonces, el acercar la palabra de Dios a los pastores, hombres piadosos, que fueron impulsados a estudiar la palabra de Dios, las lenguas originales, el griego, el hebreo, para poder interpretar la Escritura, también apoyado por el estudio piadoso de otros hombres de testimonio fiel. De ahí entonces que comienza y surge la lectura de personas como Agustín, como particularmente Agustín, en el periodo de la Reforma,
Juan Calvino, por ejemplo, toma mucho de la herencia de San Agustín para poder hacer sus estudios de la palabra de Dios, sobre todo lo que tenía que ver con respecto a la gracia, ¿ya? Con respecto a la gracia de Dios manifestada en la Escritura. Entonces, fíjense, no solamente el abandono de la tradición, hay parte de la tradición que sirve, ¿ya? Y eso lo toman los reformadores, pero lo importante era no lo que dijera la tradición, sino que lo que la propia Escritura tenía que decir. Y si eso tenía que confrontar a la tradición, que la confrontara, ¿ya? ¿Por qué? Porque de ahí viene esta idea entonces de que la palabra de Dios es autoridad para la iglesia. Ya no es el Papa, que varias veces ya habían errado en el camino de la historia de la iglesia, sino que ahora era la propia palabra de Dios. De ahí entonces, desde esta premisa de la centralidad de la Escritura, se impulsaron estos cambios en la iglesia protestante, que fueron finalmente reconocidas como la iglesia reformada, en la famosa frase Ecclesia reformata, semper reformanda, secundum verbum Dei, que sería iglesia reformada, siempre reformándose según la palabra de Dios. ¿Ya? Ese es el contexto general de la reforma protestante, donde la centralidad de la Escritura era fundamental. Ahora, sin embargo, a esta expresión Ecclesia reformata o iglesia reformada siempre reformándose, con el pasar de los años se le fue extirpando maliciosamente esa parte que dice según la palabra de Dios. ¿Ya? Y llega un punto en nuestra historia en el cual la propia palabra de Dios queda relegada a el mal de este siglo, que es el relativismo. ¿Ya? Entonces surgen por allí iglesias que dicen, tomamos el testimonio de Lutero y seguimos reformando la iglesia. La iglesia debe seguir reformándose. ¿Por qué? Porque lo dice. Iglesia reformada, siempre reformándose. Pero al extirpar la palabra de Dios, o según la palabra de Dios, o más que extirparlo, pasarlo por el lente del relativismo moderno, deja la palabra de Dios simplemente a la propia interpretación humana. Ya no es la Biblia interpretando la Biblia, sino que es el ser humano interpretando lo que quiere de la palabra de Dios. Y es allí entonces donde, como iglesia reformada, particularmente nosotros, que tenemos como, o en la confesión de fe belga, que es donde se nos habla sobre esto, uno de los principios doctrinales que nosotros manejamos, ahí es que nosotros creemos y defendemos la inerrancia, la infalibilidad y la eternidad de todo el consejo de Dios. Ese tota scriptura, toda la escritura, todo el consejo de Dios. Y por convicción doctrinal, como iglesia reformada, vemos en ello el testimonio de todas las cosas que Dios quiere para nosotros en su palabra y jamás fuera de ella. De ahí entonces la relevancia y la importancia de volver a conectar con esta tradición reformada en sus orígenes y no simplemente mirando un par de siglos atrás. Efectivamente, cuando surge por la intromisión del liberalismo teológico en las iglesias reformadas. Hoy en día nosotros tenemos iglesias reformadas, iglesias en Alemania, por ejemplo, que los pastores no son creyentes, son ateos, ¿ya? Pero que han estudiado las doctrinas, las enseñan e imparten esto como un trabajo, como un oficio, ¿sí? Y son pagos por el Estado por causa de eso, ¿ya? Sin ir más lejos, aquí mismo en la ciudad de Osorno, en la iglesia luterana, evangélica luterana de Osorno, parte del directorio tampoco cree en Dios. Palabras de alguien que es parte de la iglesia luterana y por lo cual ora permanentemente. Entonces fíjense cómo podemos decir iglesia reformada, siempre reformándose, pero no podemos dejar de lado la expresión según la palabra de Dios. ¿Y eso por qué? Porque si nosotros nos alejamos de la palabra de Dios, vamos a llegar a cualquier lugar. Y no vamos a llegar al lugar que Dios quiere para su pueblo llegue. Para que su propio pueblo camine la senda que el pueblo de Dios tiene que caminar. Porque sigue, al igual que con el pueblo en Egipto, sigue iluminándonos a través de su palabra. Así como iluminaba con esta columna de fuego en la noche y con la nube que les cubría de la luz del sol, de la inclemencia del calor en el día, de la misma manera la palabra de Dios es la que nos guía. En medio de la adversidad, en medio de la oscuridad, solamente la palabra de Dios puede conducirnos y llevarnos a el lugar donde Dios quiere. El Salmo 19, que es lo que nosotros acabamos de leer, si ustedes lo notaron allí, es un salmo de alabanza. ¿Sí? Habíamos hablado ya la semana pasada
que es del Salmo 3 hasta el Salmo 41, hay una cantidad de salmos que justamente buscan mostrar, por un lado, las experiencias del salmista con Dios, y este salmo no está exento de aquello. Y esta experiencia del salmista con Dios lo revela, lo escribe a través de una alabanza a Dios por sus dones, por los dones que Dios le ha dado a la humanidad, y en este caso serían la creación, pero también la ley de Dios. ¿Sí? Son dos cosas, son dos grandes dones que Dios le da a la humanidad. Uno de ellos es la creación y el otro es la Torá, que es la palabra que aparece allí como, que fue traducida como ley. En palabras de los teólogos reformados, este salmo entonces nos habla de la revelación general de Dios y, por otro lado, de la revelación especial o particular que tiene que ver con la Escritura. La revelación general es la naturaleza, eso nosotros lo vimos en otra serie de predicaciones, y por otro lado nosotros tenemos la revelación especial de la palabra de Dios. Y no es difícil ver allí, yo voy a pedir que estén atentos al texto, no es difícil percibir que el Salmo está naturalmente dividido en tres partes. ¿Ya? Naturalmente el Salmo está dividido en tres partes, y esto ayuda mucho, ¿para qué? Para poder comprender la forma en que el salmista está exponiendo los hechos que a él lo llevan a la admiración al punto de escribir un salmo de alabanza. ¿Ya? De una u otra manera, yo quiero invitarlos a que podamos pensar en este salmo y en estas tres partes como tres círculos concéntricos. ¿Ya? El primer círculo es un círculo exterior en donde nosotros vemos que el salmista celebra el universo, celebra la creación de Dios, ¿ya? Con el astro mayor, ¿sí? Habla del sol allí, y el astro mayor tomando justamente la referencia de Génesis, la referencia de la Torá, y por contexto el astro menor, que es la luna, no la menciona, pero nos habla de la noche, ¿sí? Y allí nosotros, por ejemplo, vemos que, o a través de la Torá, entendemos que Jehová Dios colocó un astro mayor para gobernar el día y a un astro menor para gobernar la noche. De esa manera lo presenta la palabra de Dios. Entonces este círculo exterior comunica la gloria de Dios a través de la creación. Luego el Salmo nos muestra un círculo interno donde nosotros vemos la celebración de otra cosa, y viene siendo la celebración de la Torá, que es la celebración de la instrucción de Dios, que nos instruye o instruye al ser humano de la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para la humanidad. Aquí un detalle: tanto el Salmo 19 como el Salmo 1 y el Salmo 119 tienen una semejanza. Celebran la Torá, celebran la ley de Dios como o apuntando hacia los beneficios que tiene la ley, hacia los beneficios que tiene la palabra de Dios, pero al mismo tiempo, tanto el Salmo 1 como el Salmo 19 y el Salmo 119 nos muestran también la imposibilidad del hombre de guardar la ley de Dios. La colocan como lo que Dios demanda de la humanidad, pero al mismo tiempo el salmista siempre choca con esa realidad. ¿Ya? Y eso es lo que el salmista luego nos lleva a un tercer círculo, que es el del centro de todos estos círculos concéntricos. Y en ese círculo interno, como les decía yo, es para poder comprender o tener una mirada general del Salmo, son tres círculos concéntricos, y en el de más al medio, el salmista se dedica ¿a qué? A luchar por guardar la ley. Al verse confrontado con la palabra de Dios, él aquí tiene una petición de perdón y al mismo tiempo un clamor de que sus palabras y que su fuero interno, dice que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, o sea, su fuero interno, sean aceptables delante del Señor. ¿Ya? Ahora, lo interesante de ver esto en tres círculos concéntricos es que el centro de estos círculos concéntricos no es ni la creación, ni la Torá, ni el salmista, sino que el centro de estos tres círculos concéntricos es Jehová Dios, es el Señor. Él es el centro, y eso tiene mucha relación con lo que el salmista utiliza para escribir el Salmo, que es el libro de Génesis, donde en Génesis 2, capítulo 2, versículo 4, nos habla de que es la historia de Jehová Dios la que se está contando. Y eso está contenido en toda la palabra de Dios, en toda la Torá. El salmista sabe, conoce eso, y entonces lo traduce de esa forma. Coloca a Jehová Dios en el centro como el creador, como el dador de la palabra y como aquel que logra entonces examinar el fuero interno del ser humano.
y al mismo tiempo cambiar su pensamiento. Ahora, a pesar de que Jehová Dios es el centro de estos círculos concéntricos que yo les decía que nos ayudan a entender la estructura del Salmo, el Salmo también reconoce que solamente se puede conocer a Dios a través de la palabra y no hay otra forma. ¿Ya? O sea, para el salmista ya era necesaria la centralidad de la escritura. ¿Sí? Ahora, es muy interesante la estructura del mismo Salmo, y ahí vamos a ver un poco cómo él funciona para poder entregarnos toda la información, porque si bien es cierto, existen algunas diferencias en la estructura de las oraciones y el lenguaje que se utiliza entre los versículos 1 hasta el versículo 6 y los siguientes, el flujo del pensamiento del salmista, o sea, la forma en que el salmista está revelando estas cosas, la forma en que él va planteando su pensamiento, es bastante fluido y es bastante natural. Dentro de la poesía hebrea, nosotros vamos a ver de que existen diferentes elementos, ¿ya?, que ayudan a justamente poder ver, comprender, mirar y adentrarse en lo que la poesía intenta decir. Al igual que la poesía en español, hay mucho lenguaje metafórico, hay muchas palabras que se usan para poder engrandecer alguna cosa, disminuir otra, se usan este tipo de herramientas del lenguaje y la poesía hebrea no es diferente de aquello, ¿ya? Entonces hay algunos, vamos a denominarlo hilos poéticos, ¿ya? Y estos hilos poéticos van abriéndose paso a lo largo de estas tres secciones y nos van mostrando que el Salmo, a pesar de que pareciera ser un Salmo que está dividido en dos partes, ¿cierto? Nos habla de la creación, la naturaleza, del firmamento y después nos habla de la palabra, ¿ya? De hecho, algunos eruditos dicen que son dos salmos que están pegados, ¿ya?, que a alguien se le ocurrió pegarlos y los armó de una sola forma. Pero estos hilos poéticos que yo les menciono, nosotros vemos de que hay una unidad en el Salmo. Y la unidad en el Salmo, por ejemplo, veamos allí los versículos 1 al 6, hablan de cómo el firmamento no tiene palabras, pero comunica. ¿Ya? El Salmo 19 nos dice, de hecho lo expresa así, no hay palabras. Y aún así, comunica, un día comunica a otro, una noche le informa a otra noche. Entonces nosotros vemos de que hay aquí la intención del salmista de poder decir, la creación nos está comunicando, nos está hablando, ¿ya? Y si nosotros miramos los versículos 7 al 11, tampoco dice la palabra o usa la palabra hablar, la palabra voz o la palabra palabras, pero hablan extensamente de la Torá. Y en la cultura hebrea la Torá es la forma a través de la cual Dios se comunicó a su pueblo de manera específica. Por lo tanto, ahí está nuevamente este hilo poético que nos muestra la unidad del Salmo, porque así como la creación y el firmamento, todo lo que Dios hizo, nos comunica la obra de Dios, la obra de las manos de Dios, la palabra, la Torá, está al mismo tiempo comunicando la voluntad de Dios, ¿sí? Y eso es un aspecto aún mayor, no solamente lo que Dios ha impreso de sí mismo en la creación, sino que ahora Dios también ha querido revelarse de manera singular, de manera especial a su propio pueblo. Y en la tercera sección, el salmista, luego de meditar en cómo la naturaleza y la creación le comunica, en cómo la Torá le comunica, él dice, Señor, que mi comunicación sea grata también delante de ti. Entonces nosotros vemos una unidad en el Salmo a través de un concepto, y ese concepto es cómo Dios se comunica. Se comunica de manera general, se comunica a su pueblo de manera individual y hace que el pueblo comunique, hace que el pueblo proclame las palabras de Dios al resto de la humanidad. Hay una acción de Dios hacia la humanidad, de Dios hacia su pueblo y una respuesta del pueblo hacia Dios. Y eso solamente lo logra no a través de la naturaleza, sino que lo hace a través de lo que la palabra de Dios genera en aquellos que son parte de su pueblo. Y no necesariamente en aquellos que simplemente tienen acceso a la palabra de Dios. Y eso tiene mucho que ver con la forma en que los reformadores vieron a la escritura como autoridad. No basta tener la Biblia, ahí está el clero, ahí está el magisterio con la escritura. Sin embargo, esa escritura no caló en lo profundo de sus corazones.
Y pasaban cosas similares a las que sucedían en los tiempos de Jesús, en la que los fariseos también tenían la palabra de Dios, pero la palabra tampoco les habló. Por eso Jesús en algún minuto le dice a las personas, no todo aquel que me diga, Señor, Señor, yo realmente le voy a conocer. Porque ¿a quién conozco yo? Fíjense y reflexionemos aquí en lo que dice Jesús. ¿A quiénes reconoce Jesucristo? A los que hacen la palabra de Dios. O sea, según lo que dice el salmista acá, según la transformación que la palabra genera para que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, mi fuero interno, sean gratas delante de Dios. Hay una unidad en toda la Escritura. Y el Salmo 19 nos muestra esa realidad, esa unidad, y es por esa razón que nosotros podemos decir que la centralidad de la Escritura sigue vigente hasta el día de hoy. Y la autoridad plena de la Escritura sigue vigente hasta el día de hoy. Por eso no podemos dejar el secundum verbum Dei de lado. Según la palabra de Dios, no lo podemos abandonar. Toda transformación, toda reforma de una iglesia reformada debe seguir siendo hasta el día de hoy según la palabra de Dios y jamás fuera de ella. Nunca fuera de ella. De otro modo, nos entregamos a lo que diría el Salmo 1, haciendo una analogía. Seríamos necios porque no caminamos por el camino de verdad y de justicia que están revelados en la palabra de Dios. Por eso hay bendición, bienaventurado aquel que no anduvo en consejo de malos. ¿Cuál sería lo contrario al consejo de malos? El consejo de la palabra de Dios. Es allí donde Dios llama a su pueblo, convoca a su pueblo, transforma el corazón de su pueblo y hace que su pueblo emita palabras de alegría, gozo, júbilo, alabanza. ¿Y eso para qué? Para testimonio de Dios en toda la tierra. Hay un testimonio en los cielos, hay un testimonio en la palabra y hay un testimonio en la iglesia. Hay un testimonio en cada uno de los hijos de Dios. ¿Ya? De ahí entonces que también somos convocados y llamados a cuidar nuestro propio testimonio, en la forma de actuar, en la forma de ser. Lo leíamos recién, allí en Filipenses. Cuide cada uno de ustedes su salvación. Y ahí se refiere efectivamente a cómo se ve la fe, de qué manera se evidencia. Si somos nosotros personas autocentradas o somos personas que están entregando. Es lo que decía Filipenses en la lectura comunitaria. Veíamos allí como el propio apóstol Pablo dice, ninguno de ustedes vele por sí mismo. Es más, el apóstol Pablo invita a olvidarnos de nosotros, a olvidarnos de nuestras propias comodidades en favor de que el otro esté bien, esté mejor. ¿Eso por qué? Porque la palabra de Dios transforma mi fuero interno y ahí entonces los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón es agradable delante de Dios. Entonces tenemos allí nosotros una unidad en la Escritura. Pero vamos a ver estos 3 círculos concéntricos de una manera un poco más detallada. Lo primero, vemos allí la celebración de la revelación de Dios en la creación, versículos 1 al 6. Esta revelación general, que está impresa en la obra de las manos de Dios, como dice el versículo 1, ¿cierto? Le da a la humanidad y nos otorga a nosotros como creación también de parte de Dios el conocimiento de que Dios existe. ¿Ya? Nosotros sabemos y hemos visto cómo, por ejemplo, la ciencia se cabecea para poder entender el origen del universo. ¿Ya? Y es muy interesante cómo, por ejemplo, uno de los científicos más respetados, como Albert Einstein, ¿sí? Era muy contrario a la teoría del Big Bang. Yo no sé si ustedes sabían eso. ¿Ya? Él era muy contrario a la idea y a la teoría del Big Bang. ¿Por qué? Porque eso manifestaba el origen de la materia. ¿Ya? Y desde la perspectiva científica, la materia siempre existió. La materia es la siempre existente. ¿Sí? De otra manera, no podrían haberse generado el resto de los elementos existentes en este mundo tangible. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que decía Einstein? Einstein decía, nosotros no podemos simplemente aceptar esta teoría del Big Bang, porque eso necesariamente le daría un punto a favor a los creyentes en Dios, porque hay un origen de las cosas. Nosotros tenemos que mirar esto desde que la materia es eterna, ¿sí? Sin embargo, la propia materia en el universo ha demostrado que no es eterna. Entonces ahí se genera un conflicto, y la ciencia busca. Días atrás aterrizaba, ¿cierto?, una sonda que fue enviada a un asteroide, extrajo polvo de ese asteroide y un pedazo de ese asteroide, y el primer descubrimiento es que la Tierra es negra, ¿ya? En la tierra que trajeron, en ese polvo que trajeron,
Y se supone que de aquí al día 11 o 12 de octubre, creo que era la fecha anunciada por la NASA, se van a mostrar las primeras investigaciones, los primeros resultados. ¿Ya? ¿Cuál es la idea de eso? Ver la posibilidad de la existencia de agua en otra parte del universo. ¿Por qué? Porque se subentiende que, habiendo agua, debería haber vida. Esa es la idea. Es una idea bastante platónica, o por lo menos, si nosotros vamos ahí a presocrática incluso, ¿sí? En donde los presocráticos decían que somos agua o somos algún tipo de elemento, ¿ya? Somos aire o somos agua, ¿cierto? Esa es la forma en que tenían ellos de poder entender el mundo. Pero la Biblia a nosotros nos dice que Dios creó todas las cosas, ¿ya? Y es bien interesante que, como es característico en la poesía hebrea, fíjense ustedes que el salmista hace una repetición, ¿ya? Una repetición que a nuestros ojos pareciera, por la traducción pareciera tal vez un poco forzada, pero fíjense lo que dice el salmista. Dice que los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos, ¿ya? Estas dos frases expresan el mismo pensamiento, pero en de dos maneras ligeramente diferentes. Por un lado, nosotros tenemos los cielos y el firmamento que cuentan la gloria de Dios, y al mismo tiempo eso proclama la obra de las manos de Dios. Vuelve a colocar la mirada de los lectores en el firmamento y en los cielos. Ahora, el relato de la creación, porque aquí el salmista habla de la Torá, cuando nosotros vemos aquí traducido como ley, está hablando de la Torá, así que tenemos que remitirnos a el Pentateuco, a los primeros 5 libros de la Biblia. Y allí nosotros vemos que en Génesis, ¿cierto? En capítulo 1, versículo 7, dice que el firmamento, Dios creó, ¿cierto? El firmamento y separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas, debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento. Aquí nosotros necesitamos entender un poco de la cosmovisión hebrea, ¿ya? Los hebreos pensaban de que el firmamento, o aquello que se denomina como el firmamento, era una cúpula, ¿sí? Una cúpula o una especie de techo, ¿ya? Que era simplemente por la observación. De hecho, cuando uno mira en lugares como en el desierto de Atacama, mira las estrellas, uno ve ahí una especie de curvatura sobre la Tierra, ¿sí? Y ahí está entonces la Vía Láctea, que es lo que nosotros alcanzamos a distinguir y a ver. Entonces, para la cultura hebrea, ese era el firmamento, ¿sí? Y era esta especie de cúpula que no tiene nada que ver con las conspiraciones de los terraplanistas, sino que era la observación de las personas que estaban en aquel lugar. Ahora, cuando el salmista usa la expresión expansión, la palabra expansión, aquí claramente se está refiriendo a la extensión del firmamento en su expresión más completa posible, ¿ya? Aquí hay sabiduría humana, que alguien podría decir, pero la sabiduría humana es necedad de Dios. Sí, pero no nos olvidemos de lo que hablábamos hace un par de semanas atrás respecto de la gracia común de Dios. Ya habían en los tiempos del salmista estudios astronómicos, ¿sí? Ya se entendían algunos ciclos de la Tierra. Y eso dado también por el propio Dios. No nos olvidemos que Dios manda a su pueblo a contar los meses, ¿cierto? En espacios de tiempo, y eso se iba repitiendo. O sea, habían ciclos, ya había estudio astronómico en aquel tiempo. No podemos mirar a las culturas antiguas como totalmente ignorantes. Eso sería de una manera nuestra, moderna, de mirar y despreciar lo pasado. No, tenemos que entenderlo a la luz de lo que ellos estaban viendo, observando y también analizando. Hay mucho análisis, hay mucho pensamiento por detrás. Entonces ven allí la extensión, el salmista, y allí entonces él ve de que esa expansión de la creación de las manos de Dios está incluido el sol, la luna y las estrellas. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque en las culturas de Oriente Medio había muchas que seguían cultuando al sol, cultuando a las estrellas y cultuando a la luna. Entonces el salmista lo coloca al igual que el Génesis, como creación, como alguien que recibió una orden de un Dios que es mucho más poderoso que el mismo sol, que es mucho más poderoso que la luna, entendiendo ellos que la luna ejercía algún tipo de atracción sobre, entre otras cosas, las mareas. Eso es algo que está tan atrás en la historia de la humanidad por la observación. Cuando veían que la luna salía, que aparecía, ¿cierto?, pasaban cosas en el mar, subían las mareas, bajaban las mareas.
¿sí? Todo eso es muy antiguo en las culturas y el salmista, tomándolo desde la revelación de Dios en la Torá, lo trae entonces para poder explicarnos sobre ese Dios creador. Los versículos 2 y 3 hacen uso de una metáfora que obviamente indica la obra de las manos, dan testimonio del poder y la bondad de Dios. El apóstol Pablo toma esta idea en su carta a los romanos, ¿cierto? Donde él dice de que este testimonio es tan evidente que ninguna criatura puede ignorar. Eso está ahí en Romanos capítulo 1, de los versículos 18 al 23. De hecho, dice, eso es motivo suficiente para que el hombre esté condenado de no creer en Dios, porque Dios está revelado a través de la propia creación. Y los versículos 4 al 7 vuelven a reforzarnos la idea que el salmista está haciendo eso, de que los astros fueron creados y no son ellos mismos dioses. Lo vuelve a insistir, dice la ley, los versículos 4 al 6. Dice, como un esposo que sale de su alcoba se regocija, cual hombre fuerte al correr su carrera, de un extremo de los cielos su salida, y su curso hasta el otro extremo de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La idea acá justamente tiene que ver con estas religiones paganas y el famoso culto al sol, ¿ya? Acá entonces nos muestra que Jehová Dios le proporcionó al sol un escenario donde el sol hace un trabajo, ¿ya? El sol es mandatado a hacer una obra, ¿sí? ¿Y cuál es el trabajo del sol? Proclamar la gloria de Dios, ¿sí? O sea, el sol le rinde tributo a Jehová Dios, ¿sí? Nunca el sol busca la gloria para sí mismo, ¿ya? Eso es lo que el salmista está diciendo. Por más que el sol sea importante, él dice, nada puede esconderse a su calor. Manifiesta la relevancia y la importancia del sol. Y a pesar de eso, el salmista dice, Dios le hizo el camino, por el cual camina todos los días, ¿ya? Y en esta idea, cuando habla de que creó una bóveda para el sol, tenían ellos la idea de que el sol se escondía, ¿ya? De que el sol tenía que ir a dormir, ¿sí? Algo que, entre paréntesis, uno de los últimos emperadores incas también percibió. Decía, ¿por qué cultuamos al sol si el sol en la noche se va a dormir? ¿Por qué se cansa si es un Dios tan poderoso? ¿Ya? Y ahí él descubre en los escritos del templo, o de los templos ahí en el Perú, descubre de que había un ser superior que había creado al Inti, que era el Dios creador, ¿ya? Y él, por intentar servir al Dios creador, terminaron matándolo, ¿ya? Ahí hubo un muñequeo político entre la iglesia y, en este caso, el emperador. Pero fíjense cómo la palabra de Dios también nos muestra exactamente lo que este emperador inca descubrió. El sol cumple una función, no es un Dios, ¿ya? Y eso es lo primero que nos muestra. De ahí nosotros vemos la celebración de la revelación de la Escritura, de la palabra de Dios, versículos 7 al 11. La palabra para ley que aparece allí, como bien les dije, es la palabra Torah, ¿ya? En el hebreo aparece así. Y aquí, en esta parte, el salmista usa la expresión más común para la instrucción de Dios, Torah, ¿sí? La Torah. Cuando él hablaba de la Torah, todo hebreo sabía que estaba hablando, ¿sí? No tenía que explicarlo con mayor detalle, porque ya la gente lo comprendía. Y en el versículo 7, fíjense, nosotros tenemos nuevamente dos afirmaciones paralelas. Vamos a leer ahí, dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma, el testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Esto, de nuevo, es típico de la poesía hebrea. Se usan palabras ligeramente diferentes. Allí está la palabra ley y la palabra testimonio, que es una palabra rara en el hebreo, pero que significa advertencia y amonestación, ¿ya? Cuando habla de testimonio, ¿sí? Cuando la Biblia habla de testimonio, nos está hablando de las advertencias y de las amonestaciones de Dios, o sea, de la Torá. Nos está hablando de la palabra de Dios, ¿ya? Y esto obviamente, la idea de aquí de repetir es justamente poder reforzar lo que el salmista está queriendo decir, ¿ya? La repetición dentro de la literatura hebrea es muy, muy importante. ¿Por qué? No tenían ellos, esto yo lo he dicho en otras oportunidades, no tenían ellos negritas, ¿ya? O no tenían ellos cursivas, ni tampoco subrayaban. Entonces, la forma de poder decir esto es importante era repetir, ¿ya? O sea, ante la ausencia de un destacador, ellos, ¿qué es lo que hacían? Repetían. Y repetían para mostrar la relevancia de aquello que se estaba diciendo.
Otra característica de esta parte en donde se celebra la revelación de Dios en la Escritura es que los versículos 7 al 11 se utiliza el nombre propio de Dios según fue revelado a Moisés. La primera palabra que aparece acá, ¿ya?, donde dice los cielos proclaman la gloria de Dios, la palabra ahí es El, ¿ya?, de donde viene Elohim, ¿sí?, y que es la forma en que se hablaba de cualquier Dios, pero también fue usada por el pueblo de Dios para hablar de Jehová Dios, ¿ya? De hecho, por eso mismo el Génesis habla de Elohim, ¿ya?, al principio, Bereshit bara Elohim, en el principio Dios creó, pero más adelante ya todo el texto habla de Yahvé Elohim, Yahvé Elohim, Yahvé Elohim. ¿Por qué? Porque era la forma en que Dios se reveló a Moisés. Y del versículo 7 al 14, el nombre de Yahvé o Jehová es usado 7 veces. ¿Sí? Por lo tanto, nos manifiesta, por este mismo esquema de la repetición, que el nombre de Jehová es lo fundamental y lo más importante de todo el Salmo. La revelación propia de Dios. De ahí entonces hagamos un poco de teología judía. ¿Dónde nosotros conocimos el nombre de Jehová Dios? En la palabra. Por lo tanto, volvemos al mismo punto, la centralidad de la Escritura. Allí entonces nosotros vemos de que esta revelación especial, esta revelación de la palabra de Dios, tiene ciertas características. Ya yo les pido ahí que me sigan. En el versículo 7 dice que una de las características de esta palabra de Dios, esta revelación especial de Dios, es que ella restaura el alma y hace sabio al sencillo. ¿Cierto? Versículo 7. La revelación especial también dice que es recta, alegra el corazón, es pura y alumbra los ojos. Versículo 8. Esta revelación especial de Dios, la palabra de Dios, la Torá, por otro lado es limpia, permanece para siempre, es verdadera y es justa. Versículo 9. La palabra de Dios, a su vez, es deseable más que el oro y más dulce que la miel, en el versículo 10. Y la última característica en esa sección es que la palabra de Dios amonesta, pero al mismo tiempo entrega una recompensa en guardarla. Versículo 11. Esas son características que el salmista quiere que nosotros sepamos. Y esas características entonces las deja allí para poder entonces constantemente recordar que la palabra de Dios es la única forma en la que nosotros podemos conocer la voluntad de Dios. Está ahí en la creación, pero la voluntad específica de Dios para su pueblo está en la palabra y jamás fuera de ella. Nunca en el pensamiento humano, nunca en las cosas creadas, jamás dirían los reformadores en el magisterio, ni tampoco en la tradición, sino solamente en la propia palabra de Dios. Aquí nosotros podríamos hacer un paralelo con lo dicho por el propio autor del Salmo respecto de la creación, ¿cierto? Así como el sol sigue gozoso el camino que Dios le trazó, eso es lo que decía allí, la Torá establece el camino gozoso de la humanidad. No es difícil hacer esa relación, porque al final de cuentas, si la palabra de Dios restaura, nos hace sabio, alegra el corazón, alumbra los ojos, es limpia, es más deseable que el oro, es más dulce que la miel, ¿qué otro camino hay más gozoso para el ser humano que seguir la palabra de Dios? Entonces, de la misma forma en que Dios le creó un camino al sol y que lo sigue alegre y gozoso, lo coloca como un novio saliendo de la alcoba de matrimonio. Así de feliz. De la misma manera, la palabra de Dios debiese ser de nuestro caminar en la tierra feliz, alegre, porque allí está lo que necesitamos saber. De nuevo volvemos al punto, centralidad de la Escritura. Y allí entonces nosotros entendemos que para el autor la palabra de Dios es preciosa. La Torá, el consejo, la amonestación de Dios es total y absolutamente precioso. Y al mismo tiempo, haciendo una lectura más rápida hacia adelante, ya nos vamos a meter en la tercera parte, pero sabemos por el propio testimonio de David, que en los momentos en que él siguió los deseos de su corazón, opuestos a los deseos de Dios, los resultados fueron malos y desastrosos. Fueron terribles. Pero a su vez, cuando él fue obediente a la palabra de Dios, el resultado no solamente lo bendijo a él, sino que bendijo al resto de la humanidad.
al punto de que Dios le promete a David que de su simiente vendría el Mesías redentor de todas las cosas. Si mientras David siguió el consejo de su corazón, los resultados fueron nefastos. Pero cuando David siguió el consejo de Dios, no solamente fue bendecido él, sino que fue bendecida la tierra completa. Porque a través de él la tierra fue llena de la gloria de Dios. A través de la venida del Mesías y de la entrega del Espíritu Santo de Jesucristo. Entonces fíjense, ojo acá, porque pudiera ser de que nosotros hagamos lo malo delante de Dios. Y de hecho lo hacemos. Por eso, domingo tras domingo, oramos por nuestros pecados. Confesamos nuestros pecados delante de Dios. ¿Sí? Y ciertamente, como la palabra de Dios es eterna, tal vez hoy día tú no vas a ver los resultados nefastos de haber seguido el consejo de tu propio corazón. Pero en algún momento va a llegar. Pero estás a tiempo de arrepentirte. Y no solamente de arrepentirte, sí, Señor, me arrepiento, sino que de cambiar de actitud, cambiar nuestro corazón. Esa metanoia que habla también la Escritura en el Nuevo Testamento. Sean ustedes el pensamiento de Cristo Jesús, leíamos recién, que no considerándose a sí mismo como Dios, se despojó de aquello y vino a servir. ¿Ya? Todo ese tipo de lenguaje que usa la Biblia nos apunta a esto, al hecho de que la palabra de Dios nos revela quiénes somos nosotros, quién es Dios y la manera que nosotros tenemos de servir a un Dios tan grande como el creador del universo, como el creador de todas las cosas, como el dador de la bendición de la palabra de Dios, de la Torá. Entonces, cuando nosotros, hermanos queridos, hacemos lo que manda nuestro corazón, vamos a tener consecuencias desastrosas, pero estamos a tiempo de poder arrepentirnos y a través de la palabra de Dios caminar por este camino de gozo, caminar por esta senda de justicia, caminar por este camino de paz. Aquel camino que la propia palabra dice, levantado puertas vuestras cabezas, porque viene el Rey de la Gloria. Ese es el camino que el pueblo de Dios sigue. Sigue el camino de su Rey. Sigue el camino de aquel que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el propio Jesucristo. Vamos allí a la última parte, que es la celebración de la revelación de Dios en el corazón del hombre. Primero vemos la revelación de Dios en la creación, luego vemos la revelación de Dios en la Escritura, pero después falta algo más, y es la revelación de Dios en el corazón del ser humano. Los versículos 12 al 14. Fíjese cómo comienza el salmista. ¿Quién puede detectar sus errores? Perdóname de los errores ocultos. Eso es lo que dice ahí el versículo 12. Este salmo, que venía siendo optimista, ¿cierto? Un salmo de alabanza, ahora dirige su atención a los pecados y faltas, incluso las ocultas del propio salmista. Ya deja de ser tan optimista. No es que pasa a ser pesimista, sino que pasa a ser realista. Y muestra la realidad del corazón del salmista. Porque ante el testimonio de la perfección del universo creado por Dios, ¿ya? Donde no falla, está constantemente saliendo el sol, saliendo la luna, los astros siguen su camino, ante ese testimonio, y por otro lado ante el testimonio de la ley de Dios, dada por Dios en la Torá, el salmista sabe que no es perfecto. Ni siquiera podría imitar la perfección de la creación. Él sabe que es imperfecto. Y eso se lo revela la palabra de Dios. El propio salmista, al ver la creación y ver la Torá, ve un contraste con él mismo. Ve un contraste del orden creado, de la palabra de Dios, y se ve a sí mismo incapaz. Se ve a sí mismo imposibilitado de poder cumplir con la palabra de Dios. ¿Quién puede detectar sus pecados? Dice. ¿Sí? ¿Quién puede detectar sus pecados? Es consciente, ¿ya? Al menos de alguno de sus pecados. Se los vemos más adelante cómo también Dios le fue revelando muchos más pecados en su propio corazón, de los cuales se fue también arrepintiendo. Pero él sabe que Jehová los conoce. En el mismo Salmo lo declara, que él conoce esas cosas. Y entonces, ¿qué es lo que hace el salmista? Le pide a Dios que lo perdone, por un lado, pero al mismo tiempo que purgue el registro para ya no ser culpable de esas cosas. Porque, hermanos queridos, Dios cuando perdona, perdona eternamente. Pero ese perdón eterno se ve reflejado en nuestra actitud de vida. Porque incluso cuando nosotros mismos no logramos perdonarnos a nosotros mismos, Él ya nos perdonó. Entonces ahora yo debería vivir una vida sabiendo que Él me perdonó. Y eso me hace a mí
perdonar sin esperar nada a cambio, como lo hizo Jesucristo, que perdonó sin absolutamente nada a cambio, porque nos perdonó y para que caminemos en sus caminos nos transforma. Somos el resultado de la obra de Cristo, no de nuestros propios esfuerzos. Y el Salmo también lo muestra de la misma forma. El salmista se ve culpable, pide perdón, pero al mismo tiempo le pide a Dios que le purgue su registro, que ya no quede registro de lo que hizo delante de Dios. Entonces fíjense, ante la realidad del quebranto de la ley, por parte del propio salmista, tanto de forma consciente como inconsciente, le ruega a Dios por perdón. Ruega a Dios por perdón. El salmista aquí reconoce, ¿cierto?, que sus pecados pueden incluso enseñorearse sobre él. ¿Ya? Fíjense lo que dice el versículo 13. Dice, guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. O sea, el pecado puede llegar a dominar nuestro corazón. Y ahí es donde nosotros actuamos conforme a nuestro corazón pecador, habiendo sido llamados por Dios, parte de su pueblo. Pero actuamos conforme a un corazón pecador. El salmista dice, perdóname, Señor, de eso también. No permitas que eso me domine. ¿Ya? Clama al Señor que lo haga recto. Y al mismo tiempo que lo haga inocente de transgresión. Él quiere estar bien con Dios. Él quiere el gozo pleno de la paz con Dios, del shalom de Dios en su propia vida. Entonces fíjense aquí, el salmista al final de cuentas dice, solo si Jehová limpia mis pecados, entonces podré volverme irreprochable e inocente delante de Dios. De otra forma no se puede. Y ahí está la ley, todo lo que había que seguir para ser intachable delante de Dios. El salmista dice, no puedo. Solamente si tú, oh Dios, lo haces, entonces yo podría hacer esto. Una vez limpio, una vez absuelto, ¿cierto?, del pecado, allí recién tendría la integridad de poder proclamar la grandeza, la perfección de Dios impresa tanto en la creación como en la Torá. Por eso dice que los dichos de mi boca ahora sean gratos delante de ti. No hay otra forma de que los dichos de nuestra boca y nuestro fuero interno, la meditación de nuestro corazón, sean gratos delante de Dios, sino es a través de la obra de Dios en nosotros. Él es el que nos expurga. Él es el que limpia nuestra maldad y nuestro pecado. Y el salmista se aferra de eso y nos invita a nosotros a aferrarnos de eso. Al final de cuentas, el salmista escribió esto para que tú y yo lo podamos orar también. Para que tú y yo podamos acudir a este salmo y decirle estas mismas cosas a Dios. Guárdame, Señor. Límpiame de mi pecado. Y entonces podré hablar. Porque, hermanos queridos, no sirve absolutamente de nada que nosotros le prediquemos a todo el mundo si nuestra vida primero no refleja la grandeza de Dios. ¿De qué vale, dice la Escritura, ganar al mundo entero si se pierde el alma? ¿De qué está hablando? Del fuero interno, la meditación del corazón. Y todo ello a través de la palabra de Dios. El salmista aquí, ¿cierto?, ha dicho que los cielos cuentan la gloria, el firmamento proclama la obra de sus manos. Ha dicho que la ley del Señor es perfecta porque revela perfectamente la voluntad de Dios al mundo y al individuo. Ahora entonces, consciente el salmista de su propio testimonio imperfecto, ora para que sus palabras y su corazón sean aceptables delante de Dios. Recién allí. Y entonces pueda estar a la altura del resto del orden creado. Para que sus palabras ahora recién, después de que ha sido transformado y su corazón cambiado, él está a la altura de la proclamación de los cielos, de lo que dice la Torá. Y las palabras entonces están en una comunión con esas otras cosas que proclaman la obra perfecta de Dios. La vida siendo perfeccionada a través de la palabra de Dios. Ahí podríamos aplicar la idea del siempre reformándose. Personalmente siempre reformándonos solo a través de la palabra de Dios. Hermanos queridos, el salmista termina allí hablando de la roca y la redención, declarando a Jehová como su roca y redención, lo declara como el Salvador, lo declara como aquel que lo puede liberar y que ya lo ha liberado de su pecado. Porque para el salmista no hay otro camino. Esto es un camino escrito por el salmista para la venida del Mesías, para la venida de Jesucristo. Hermanos queridos, ya vamos terminando. La centralidad de la palabra de Dios sigue siendo de extrema relevancia para nosotros en el siglo XXI. Esto no está relegado solamente al salmista y al pueblo de Dios hasta la venida de Jesucristo, y de Jesucristo en adelante es chipe libre. No, para nada, en lo absoluto. Porque a pesar de que Jesús
experimentó muchos conflictos con los escribas, con los fariseos, con los saduceos y otros devotos, ¿cierto?, de la ley judía, él mismo dijo que él no vino a abolir la ley, sino que él la vino a cumplir. Mateo 5, 17 al 20. Y lo interesante es que Jesús coloca estándares mucho más altos que encarnan el espíritu de la ley. Del versículo 21, Mateo 5, 21 en adelante, Jesús habla, por ejemplo, de: oíste que fue dicho, no adulterarás. Pero yo les digo que aquel que solamente mire con deseo a otra mujer, ya pecó de adulterio. Los estándares son mucho mayores. Entonces toda esa palabrería humanista de decir de que ahora estamos en el tiempo de la gracia es una falsedad. Existe aquí, o abandonar la ley de Dios, existe esta idea de: iglesia reformada siempre reformándose, entonces ahora aceptemos todo lo que venga, porque la iglesia tiene que seguir reformándose. No podemos quedarnos atrapados en dogmas del siglo XVI, del siglo XVII. Hermanos queridos, la Biblia dice todo lo contrario. Cuando los reformadores abrazaron la idea de que la palabra de Dios era el centro de todas las cosas, lo hicieron para no abandonar la ley de Dios. No lo hicieron para un borrón y cuenta nueva con una especie de perdonazo cósmico universal, porque ni el propio Jesucristo se atrevió a tanto. Jesucristo vino a colocar estándares aún mayores a la ley. Allí entonces, cuando nosotros abandonamos la ley, esto es un pecado que se llama antinomianismo, que es en contra de la ley. ¿Sí? Toda la Torá fue cumplida en Cristo, toda, completa. Tanto en los ritos que lo prefiguraban a Él, de allí entonces que los ritos ya no son necesarios, porque Cristo es el cumplimiento de todos los ritos, la venida del Mesías Redentor, pero de ahí en adelante toda la ley de Dios sigue vigente hasta el día de hoy. Los 10 mandamientos siguen vigentes hasta el día de hoy, porque manifiestan la ley moral de Dios, quien Dios es y lo que exige de nosotros. Por eso ella sigue y debe ser la única norma de fe y de práctica para el creyente, y jamás algo fuera de la Escritura. ¿Sí? No es lo que dice el apóstol, el profeta o el pastor de turno. No es lo que dice el magisterio ni el papa. Es lo que dice la palabra de Dios. Porque todos los demás son hombres fallos. Hombres que van a pecar. Hombres que van a conducir al pueblo de Dios al fracaso. ¿Al fracaso de qué? De cumplir con la palabra de Dios. Solo Cristo puede llevarnos a caminar el camino de fe y el camino de la palabra de Dios. Por eso es necesario que nos podamos aferrar. Como dijo el apóstol Pablo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermano querido, nada valen tus buenas obras si no es a través de la perfección de Cristo en tu propia vida. Por más que quieras salvar al mundo, vas a perderte a ti mismo si no te aferras a la palabra de Dios. Y el que te permite cumplir con la palabra de Dios es el Espíritu Santo de Cristo. Él te capacita, Él me capacita para poder hacerlo. Por eso la centralidad de la Escritura no es un dogma antojadizo. La centralidad de la Escritura es la única manera que tenemos de acercarnos al Dios 3 veces santo. Es la única forma en que podemos hacerlo. En la palabra de Dios somos advertidos, somos amonestados, pero al mismo tiempo somos absueltos de nuestros pecados. Allí está lo que necesitamos saber. Por la fe en la obra perfecta del Mesías Redentor que cumplió con la ley completa. Allí, en Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, por quien fue derramado el Espíritu Santo a nosotros, es que nosotros podemos perseverar en la centralidad de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dejó de ser el centro en tu vida, acude al trono de la gracia, para que el Espíritu Santo pueda tocar tu corazón, transformar tu vida y hacerte caminar por las sendas de justicia, por amor de su nombre, como declara la propia Escritura. Que el Señor nos ayude para que la palabra del Señor, su palabra y solamente su palabra, sea en el centro de nuestra vida. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder conocer tu palabra y a través de ella, Señor, conocerte a ti. Dios amado, permite que nuestras vidas vayan siendo santificadas a través de tu palabra y del conocimiento de ella. No permitas que abandonemos, Señor, que nosotros demos pasos al costado
respecto de lo que tu palabra nos demanda. Y si lo hemos hecho, Señor, sabemos a través de tu palabra que tenemos a un abogado en los cielos que está clamando e intercediendo por nosotros. Haznos, Señor amado, hijos dignos de ese sacrificio de tu Hijo unigénito Jesús. Permítenos, Señor, que los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón sean gratas delante de ti. Oramos en los méritos gloriosos de nuestro Señor, Salvador y Redentor Jesucristo. Amén.